Hola a todos. Hoy traemos y os quiero presentar a Arsenio Hidalgo, que es CEO, director, propietario de PP Natur. Tuve la suerte de conocerlo en un viaje a Marruecos, pues gracias a Patricia Moreira de ZF, ¿no? Arsenio, y al clúster que habíamos ido. Y realmente cuando fuimos nos abrió las puertas, estuvimos en la planta que tienen en Tánger, nos contó todo. La verdad es que es súper interesante. Y un poco la idea quería pues que lo pudiésemos compartir, que nos contase él, pues eso, qué es EP Natur, eh, qué es Marruecos, qué implica Marruecos, ¿no? Sobre todo en el sector automoción, que es para donde está la empresa de PP Natur. Y también un poco me llamó mucho la atención pues el tema de los datos y la gestión que hacen de los datos, y es un poco lo que quería que tratásemos hoy, que hablásemos hoy, que nos contases, Arsenio, todo lo que quieras. Y te invito de primeros un poco, oye, que cuéntanos un poco quién es Arsenio. Hola, buenas tardes, Fernando. Lo primero, muchas gracias por haberte acordado de nosotros. Bueno, pues, Arsenio es un empresario que monta una empresa dentro de la industria de automóvil hace ya, bueno, en el año 92. Y bueno, en principio empieza trabajando en el aftermarket, dentro de la piel, del automóvil. Básicamente trabajábamos para los importadores y para la red de concesionarios, reemplazando la tapicería de tela por piel. En aquella época parecía un negocio peregrino y sin embargo tuvimos un cierto éxito. Trabajamos para los concesionarios de las marcas premium en España. Y en un momento determinado, pues pensamos que evidentemente esto, si queríamos tener futuro como empresa, pues teníamos que dar el salto a la industria del automóvil, a la industria del primer equipo. Empezamos a enredar y al final conseguimos algunos proyectos como Tier 2, siempre trabajando en segundo nivel. Nosotros no suministrábamos directamente a los fabricantes, a los OEMs, y nuestro sitio natural es estar en un segundo o en un tercer nivel. Somos una empresa pequeñita, capital 100% español. Y bueno, poco a poco fuimos haciendo la transición hacia la industria automóvil. Abandonamos ya hace como 14 o 15 años, abandonamos el negocio del aftermarket y nos centramos absolutamente en la industria. Porque ahí lo convivís, ahí, Arsenio, una parte aftermarket cuando arrancáis la parte de, Y de cuando fabricación o... Sí, cuando arrancamos nosotros llegábamos a tapizar pues una cifra que en aquella época era impensable, 150, 200 coches en piel nuevos sin estrenar para la red de concesionarios, pero evidentemente con el tema del desarrollo técnico, con el tema de los controles eléctricos, de los chips dentro de los coches, pues veíamos que en algún momento se podría terminar y entonces empezamos a compaginar, buscamos un proveedor, empezamos a hacer piezas para SEAT concretamente, ya te digo, en segundo nivel, para un proveedor que estaba en el País Vasco, y poco a poco fuimos creciendo. Nos damos cuenta que el recorrido no va a ser muy largo cuando empezamos a recibir las presiones en las ofertas comparativas que tenían nuestros clientes con algunos países pues como China, como India, y nos damos cuenta que es el momento, si queremos seguir vivos, de empezar a pensar en internacionalizarnos de alguna manera, en irnos a algún país de bajo coste. Nuestras piezas tienen una desgracia, y es que no tienen un gran componente técnico. Son muy intensivas en mano de obra y en la medida en que seas capaz de tener costes bajos y eficiencias altas, serás capaz de sobrevivir. Y es ahí donde podemos empezar a hablar cuando tú quieras del tema de datos, que creo que es lo que nos ha salvado hasta hoy. No, sí, a ver, yo una de las cosas, ¿no, Arsenio, de las que nos contabas, incluso por ubicar un poco en qué momento, o creo que es interesante también, en qué momento veis, oye, estáis ahí un poco trabajando en Madrid, estáis, ¿verdad, Arsenio? Que Estamos en Madrid, sí, a nivel de estamos. planta, ¿en qué momento surge y cómo de forzados os veis un poco a decir, oye, esto, un poco lo que adelantabas ahora, nos tenemos que ir, hay que buscar otro sitio, ¿no? Para hacerlo, y un poco en qué año nos movemos esto. Pues mira, yo creo que es aproximadamente el año 2002, aproximadamente, cuando empezamos a recibir presiones reales que te ponen sobre la mesa. Algunos de nuestros clientes en Europa nos ponen en la mesa ofertas que en principio entendemos que es una amenaza comercial, pero más bien dialéctica, pero luego entendemos que es una amenaza real.
Es verdad que nosotros teníamos cosas a favor, pues todo el tema del loop logístico, de la inmediatez, de que no era necesario hacer grandes partidas de producción. Nosotros siempre hemos dicho que trabajábamos con piezas que viajaban muy bien. En su día viajaban muy bien, ahora viajan un poquito peor. Porque nosotros empezamos haciendo siempre piezas en piel y siempre piezas dentro del interior del automóvil. Básicamente estamos haciendo palancas de cambio, revestimiento de frenos de mano, los boots, los sacos que hay en ambas piezas y piezas que todos nos podemos imaginar cuando entramos en un coche que pueden ir forradas en piel. Entonces, hace 22 años es cuando decidimos que tenemos que hacer un esfuerzo con bastante, la verdad, pereza de dónde irnos. Y entonces hacemos un análisis, hago un análisis, pues me voy a Asia, me voy a, no sé, a la antigua Europa, bueno, a la Europa del Este, pensamos en Rumanía y al final pues llegamos a la conclusión que en una época en la que todavía no estaba implantado ni los grandes proveedores que hoy están, ni ningún OM, ni Renault, ni... bueno, había una pequeñísima planta, pero no son la planta grande que hoy en día está produciendo Renault en Tánger no estaba implantada. Nosotros decidimos irnos allí. ¿Por qué? Bueno, pues por distancia, por comodidad logística, por usos horarios. Nosotros somos una empresa muy, muy personalista, muy individual. Y al final pensamos en algo que sea cómodo, no cómodo, factible, que podamos controlar. Y es cuando decidimos pues empezar a trastear en Marruecos. Y lo que es una aventura un poco loca, pues poquito a poquito hace que hayamos ido creciendo y que hayamos sobrevivido, que en otros tiempos te diría que no habríamos sobrevivido. Porque, o sea, yo me pongo en esa situación y me vuelvo un poco loco, ¿no? Oye, te dices, vale, tenemos este problema, los proveedores, vamos, nuestros clientes, ¿no? Nos están metiendo esa presión de, mira las ofertas, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza en ese momento? Cuando ya empiezas a decidir, ya empiezas a ver Marruecos como algo factible, ¿qué miedos, qué se te pasa ahí? Bueno, pues vamos a ver, como cualquier aventura que empiezas. Yo cojo un día una maletilla, un trolley, me cojo el coche, porque ahora tenemos 3 vuelos diarios Madrid-Tánger, en su día no teníamos un vuelo de Iberia que era prácticamente impagable. Me cojo el coche, me voy a Tarifa, en Tarifa cojo el barco y yo allí, pues yo qué sé, pues empiezo a buscar. Te das cuenta que había una cierta presencia en otras industrias, en el textil había una cierta presencia de España y empiezas a buscar pues alternativas. Yo puedo decir que tuve suerte porque contacté con alguna empresa española más grande que nosotros que estaba implantándose implantada. Y bueno, contacté con ellos, volví de Tánger, llamé a los propietarios, les dije que quería hablar con ellos y a partir de ahí empezó una magnífica relación de amistad y de colaboración. Entonces, bueno, hombre, evidentemente fue duro. Te enfrentas a lo que todos nos imaginamos, pues un ordenamiento jurídico que entiendes que es muy diferente del nuestro, que luego te das cuenta que en realidad no es tan diferente. A una seguridad jurídica que entiendes que ahí hay una leyenda negra respecto a la inseguridad jurídica que te puedo decir que yo no la he vivido. La gente te habla pues de aplicación de partidas económicas, digamos, Ujú. invisibles. Tampoco lo he vivido. O sea, nosotros hemos sido una empresa muy pequeñita que empezó con muchísima humildad, empezó con poquitos proyectos, con poquita gente, y nosotros no nos hemos sentido, por el hecho de ser extranjeros y pequeños, ni desfavorecidos, ni maltratados, ni nada parecido. Evidentemente, te implantas en un entorno que culturalmente, religiosamente, económicamente es diferente al tuyo y se trata, pues entiendo que de aceptarlo. De la misma manera que nosotros cuando vienen aquí a España los emigrantes pretendemos que se adapten cultural, económica, socialmente, pues un poco parecido es lo que yo pretendo. Y lo hacemos desde el principio y poquito a poquito vamos entendiendo que es el futuro. Nuestros clientes que en su día nos apoyan dicen que si las ofertas, podemos hacer un periodo transitorio donde las ofertas
podamos irlas adaptando de los precios de España a los precios de un país de bajo coste, lo hacemos así. Y bueno, y poquito a poquito, pues vamos avanzando. Y empezamos con 16 trabajadores, forrando piezas indirectamente para Renault y para SEAT. Y poquito a poquito vamos creciendo. Y bueno, en la actualidad yo creo que debemos de ser cerca de 400 Claro, no, no. O sea, trabajadores y estamos pese a las dificultades de la industria y a la gran vinculación que hasta hoy, cada vez menos, pero que hasta hoy ha habido de la industria de automoción en Marruecos con la industria de automoción en Europa. Creo que cuando se habla de industria de automoción de Europa hay que incluir dentro Marruecos, pero dentro de eso nosotros tenemos unas expectativas de futuro interesantes donde creo que se pueden seguir haciendo cosas. claro, porque hay una duda, ¿no, Arsenio? O sea, sí que me comentabas, ¿no? Oye, planteábamos un poco eso, pues, Europa, Rumanía, Marruecos, acabáis un poco yendo a Marruecos, entiendo que un poco por esa cercanía incluso, ¿no? Dentro de Sí, sin del duda. mundo. ¿Cómo es un poquito dentro de PP, cómo es la transición que tienes que llevar de, vale, empezamos esos 16 trabajadores, incluso, no sé si incluso antes, o sea, esa parte de montar la empresa hace 20 años, ¿no? En Marruecos y demás. ¿Qué implicó? Y luego, tanto que implicó en Marruecos, como luego un poco esa transición de, vale, nos llevamos trabajo para allí un poquito. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, cuando planteas dentro de una organización familiar, que es la nuestra, que te vas a ir a Marruecos, lo primero que pues que salen alertas por todos los sitios. Trabajar en Marruecos implica cerrar España. Nosotros hoy en España seguimos abiertos, estamos desarrollando otros negocios dentro de otras industrias que también tenemos bastante mano de obra. Y si hoy seguimos abiertos en España es gracias a que en su día tomamos la decisión de ir a Marruecos. Entonces, en principio, pues evidentemente, en principio es duro para todos. Es duro para mí personalmente, porque me planteo que tengo que ir una de cada 2 semanas. Es duro para mi entorno de proveedores porque ven peligrar algunas de las tareas que están haciendo, es difícil para los trabajadores. Pero bueno, poco a poco entendemos que lo que podemos perder en España nos puede también suponer un aumento de volumen y un aumento de futuro que nos permita pues tener un poco trabajo para todos. Y bueno, los hechos lo han sido así. Es verdad que nuestra transición fue bastante pausada. Antes te Uh decía, -huh. nuestros clientes entendieron que nosotros no podíamos hacer una internacionalización como hoy se ve. Claro, hablar de una internacionalización hace 22 años supone un empresario que las ayudas institucionales desde España se entendían de otra manera. Los índices de fracaso eran altos en cualquier experiencia de internacionalización. Y claro, las apuestas eran duras. Nosotros acertamos en que la expansión la hicimos con fondos propios. Nosotros decidimos, eso hizo que nuestra implantación fuera mucho más lenta. No podíamos desplazar a 3 ingenieros, a tal no sé qué. Nosotros tuvimos que hacerlo muy poquito a poco y con nuestros propios recursos. ¿Qué dedicamos? Tiempo. Entonces, es un hecho, y ahora ya con la perspectiva del tiempo y sobre todo cuando vienen empresas a establecerse allí, es un hecho que el coste a nivel de inversión es elevado. Vale. Y cuando digo elevado, no digo elevado porque sea muy alto, es porque el retorno de la inversión necesitas bastante tiempo. Digamos que el país tiene un acervo de conocimiento que yo creo que cuando llega un inversor extranjero, la gente, no te sé decir si es las instituciones, es el conocimiento colectivo, son los trabajadores, es un hecho que hay una cierta desconfianza de, a ver, Claro. este señor a qué viene. O sea, viene a intentar engañarnos, viene a contaros una historia y luego a dejar un gol y salir corriendo por la noche. ¿A qué viene exactamente? Y entonces eso hay que penarlo. ¿Cómo se pena? Se pena con tiempo.
Y entonces, cuando tú tienes planteado tener un retorno de inversión pues, de 5 años o de 2 años o de un año, pues todo se va alargando. Tienes que conocer también las instituciones, la administración, para saber pues, que los permisos llevan su tiempo, que todo eso hace que todo se encarezca. Y hay unos costes intangibles muy grandes que son, por ejemplo, el que un gerente se tenga que desplazar o el que yo me tenga que desplazar. Pues son pues, billetes de avión, pues, gastos de establecimiento, de estar allí. Hay muchos costes ahí intangibles al principio que tienes que asumir. Y eso es un... Porque, de hecho, igual ya aprovecho dos cosas que tenía aquí para preguntarte, Arsenio. Es decir, por un lado, ¿cuánto ha cambiado Marruecos, ¿vale? De hace 20 años a ahora, porque obviamente yo creo que, bueno, lo contarás ahora, pero que ha cambiado, ¿no? Y después un poco, y lo comento ya porque ya has ido introduciendo alguna cosa, ¿no? Oye, que si ahora hubiese que montar una empresa en Marruecos o alguien, ¿no? Que se esté planteando montar una empresa en Marruecos, que hay cosas a tener en cuenta, un poco siguiendo un poco esta línea que comentas. Oye, la inversión es grande, entiendo que no por la parte económica de allí directa, sino porque son desplazamientos, te van a ir alargando tiempos, la parte más eso, burocrática, no sé cómo de lío es, un poco, pero empezar igual por eso. ¿Qué diferencia hay de 20 años ahora o cómo ha evolucionado eso en Marruecos? Bueno, un apunte porque no quiero que se me escape. El tema de los costes, el pensar que todos los costes son más baratos es uno de los grandes errores que cometemos cuando invertimos. Hoy en día, y eso sí que ha habido un gran cambio, un mando intermedio comparativamente entre España y Marruecos, creo que es muchísimo más caro en Marruecos y el, Vale. y el aporte de conocimiento es muchísimo peor. Es decir, digamos que a nivel de eficiencia, en términos Ujú. económicos, es claramente negativo Marruecos frente a España. Es cierto que en los últimos años la administración marroquí está haciendo un gran esfuerzo pues con las universidades, con centros de formación y claramente hay un cambio. Pero los costes de los mandos intermedios son equiparables a los costes de España. Eso hace que si no tienes una masa crítica suficiente, estás perdido. Porque tú, o sí, necesitas determinado nivel de mandos intermedios. Si ese mando intermedio lo repartes para una planta de 300, está bien. Si lo repartes para una planta de 16, como yo empecé, es más complicado. Y luego hay otros costes que son pues, muy elevados. Por ejemplo, los costes de alquiler. Sí. El alquiler de una planta en la zona franca de Tánger, donde estoy yo, es creo que más caro de lo que pueda ser en muchas zonas de Madrid. Joder, ahora Precio, no lo precio, pensé yo eso, ¿eh? precio metro cuadrado, sí. Entonces, son cosas que hay que considerar, que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, es así. Y bueno, y respecto al cambio que ha dado el país, bueno, el país tiene claramente una estrategia país que sinceramente ya me gustaría que tuviéramos en España y me atrevería a extender a más países europeos. La estrategia está clara, saben perfectamente hacia dónde van, saben cuáles son los pasos que tienen que dar, acertarán en algunos casos, en otros no, en otros irán más lentos, o los costes serán mayores, o las vinculaciones con la financiación serán de una manera u otra. Pero, por ejemplo, infraestructuras, respecto a cuando yo llegué hace 22 años, el país no tiene nada que ver. O sea, hoy hay un AVE equiparable clarísimamente al AVE que podamos tener nosotros, hay una red de autopistas que cada vez la están extendiendo más, que atraviesa el país de norte a sur. A nivel de renovables, tienen unos objetivos de alcanzar niveles de renovables que son altísimos. En fin, creo que lo están haciendo muy bien y tienen muy clara que la estrategia pasa por tener una industrialización. Ellos han vendido algo que creo que es cierto y es que serían capaces de controlar los movimientos migratorios en la medida en que el país se desarrollara y tuvieran trabajo para la gente. Entonces, claramente, esto es un hecho. Y yo no digo que no siga habiendo pues, una tendencia de determinadas zonas del país para ir a Europa no digo que no, pero yo lo que sí que sé es que la estrategia es coherente.
y nosotros estamos viendo, de hecho, fíjate, nosotros hace poquito hemos cogido 3 ingenieros que necesitamos y los 3 son ingenieras y son, Mm, y son marroquíes. Y nos planteamos la posibilidad de desplazar a alguien de España. Y hemos cogido, y con un resultado excelente. sí, qué bien. Es excelente. Entonces te quiero decir que lo, Están trabajando bien, ¿no? con ganas de aprender, o sea, que en ese sentido bien. Entonces el país efectivamente ha cambiado y el país tiene una estrategia muy, 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 muy clara de la industrialización. Vale, porque voy a enlazar con esto otra cosa aquí, Arsenio, que es, o sea, te voy a poner un supuesto, ¿vale? De que esta situación que te encontraste hace 20 años de decir, oye, tengo que irme a algún lado, ¿no? A buscar y que acabas en Marruecos, te pasa hoy, ¿vale? O es hoy en día. ¿Crees que sigue siendo Marruecos una buena alternativa? Digo porque sí que a veces empiezan a salir nombres incluso bueno, sigue siendo apareciendo el este, pero aparece también, ¿no? Toda la parte norte de África, incluso más hacia Centroáfrica, cosas así. Eh, ¿Crees que sigue siendo un poco la alternativa en Marruecos o cómo lo ves? Eso casi, 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 casi me da cosa contestar. Hasta donde quieras, Arsenio, no, no pasa nada que no. Vamos a ver, una empresa como la mía, tan Ujú. intensiva en mano de obra, requiere un comentario un poco aparte. Vale, Pero yo digo que hoy en día es un país donde hay que estar, en Marruecos. vale, Hay que estar de verdad. El momento ideal para llegar es antes que hoy. ya. Eso sin ninguna duda. En la medida en que tú aportes tecnología y que por tu proceso la logística favorezca los desplazamientos cortos, digamos piezas que no viajan muy bien, Ujú. en ese sentido, Marruecos hay que estar y habrá que estar durante los próximos años. Vale, vale, vale. Si pensamos en países un poquito más al sur, pues Senegal, es obvio que los costes de mano de obra directos se han incrementado muchísimo en Marruecos los últimos años, como no Ujú. puede ser menos, porque la Claro, sociedad sí, sí, sí. tiene que ir adaptando y a la sociedad bueno, pues hay que darle medios y recursos. Pero es un hecho que comparativamente respecto a cuando yo llegué, los costes unitarios han subido muchísimo. Sin embargo, la industria está pagando precios que no se corresponden con las subidas que ha habido salariales en Marruecos. Quiere decir que en ese sentido hemos perdido competitividad en nominal. Y si tú hoy me dijeras, ¿tú volverías a repetir Marruecos? Yo creo que sí, volvería a repetir Marruecos, pero creo que no será muy raro que haya empresas que opten por un mix Marruecos y algo un poquito más al sur. Yo particularmente los países del este los descartaría. De Europa, ¿no? El este de Europa. Y nosotros hicimos a petición de un cliente nuestro, hicimos un estudio para establecernos en un país, lo teníamos muy decidido y al final decidimos no hacerlo y creo que acertamos. O sea bueno, las convergencias salariales, por mucho que siga ganando menos, no sé, en Rumanía, en Hungría, pero por mucho, aún así competitivamente a nosotros sí que no nos hubieran salido las cuentas. Vale, vale. Y ya siguiendo un poco con esto, Arsenio, o sea, supongamos ahora que tenemos aquí delante una empresa, una fábrica, pyme, que se lo está planteando y dice, oye, yo creo que tiene sentido montar en una empresa en Marruecos. ¿Qué consejos le darías? ¿O qué crees que es lo que primero que tiene que hacer o los primeros pasos que tendría que hacer? Bueno, pues como en cualquier cosa, primero tiene que ir a Marruecos, respirar y darse una vuelta por Marruecos y ver las cosas que se están haciendo. No solo hablo de Tánger, hablo de Casablanca, hablo de Rabat, hablo de más al sur, de las cosas que se están haciendo. Y eso a cualquiera que vaya le va a abrir los ojos. Y va a decir, esto no es lo que yo me creía. O sea, vas a encontrarte gente preparada, formada, que sabe de qué va y vas a encontrar muchas oportunidades. Pero también tienes que tener muchísimo cuidado. El consejo que yo le daría es, si puedes hacerlo sin socios locales, hazlo sin socios locales. Lo vas a hacer más lento. No hay, Vale. hoy en día no hay imperativos legales para que lo hagas. Y yo siempre me acuerdo, cuando salen estos temas, me acuerdo de un consejo que me dio un jefe que yo tuve cuando acabé la carrera en el año 85. Me dijo,
es mejor que te equivoques tú a que te equivoquen los demás. Pues yo creo que en el caso de Marruecos es mejor equivocarse uno, trasteando. Hay estamentos que hoy en día son muy ágiles, vinculados a la embajada, las consejerías. Hay organizaciones empresariales con vocación de lobby, lobby entre comillas si quieres, que te ayudan perfectamente, que son españolas y que te ayudan perfectamente dependiendo de las zonas. Y yo lo que haría sería estar en las cámaras de comercio. Me daría un paseíto turístico con la idea de qué es lo que quiero hacer y a partir de ahí intentar no tener socios locales bueno, y saber que te va a costar un poquito de dinero, está claro. Porque, y eso, o sea, lo de la parte de socios locales, a día de hoy, y ya no lo digo que eres capaz, que obviamente, ¿no? Aunque sea más lento, pero no, sí que hay un fomento a nivel país un poco de, oye, cosas locales, de tirar un poco para casa, que tiene todo el sentido también, ¿eh? Pero no sé si realmente es tan así como lo pintan o luego no es tan complicado. ¿Cómo lo tienes eso, Arsen? Bueno, en la industria del automóvil, la estrategia que ellos tienen es que un porcentaje determinado de los automóviles sean Made in Morocco. Y ellos en toda la industria en general, no solo automóvil, están fomentando el Made in Morocco. Pero EPP Morocco es ¿Mm? una empresa marroquí. Vale. ¿Qué quiero decir? O sea, nadie duda de la marroquinidad de las piezas que yo fabrico en Marruecos. Es un inversor extranjero que establece, de acuerdo al derecho marroquí, nosotros trabajadores todos están de acuerdo a la ley marroquí, con contrato marroquí, es decir, nosotros somos una empresa marroquí. Claro. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, el país, no digo que sea proteccionista, que seguro que lo es, pero lo que sí que hace es fomentar la industria y la producción local. Local. Pues está clarísimo. Claro. Y lo está haciendo bien. Vale, vale. Respecto a esa interacción con Marruecos y demás, ¿no? Y aquí yo creo que, o sea, creo no, sé por lo que nos contaste que tienes mucha experiencia aquí, Arsenio, a nivel de la parte más logística, de envío de materiales de un lado hacia el otro, a día de hoy, ¿cómo de complicado es eso? No, cuéntanos hasta donde quieras y puedas, Arsenio. No, puedo contarlo todo, puedo contarlo. No, sinceramente, o sea, eh, hoy en día hay operadores logísticos muy potentes de origen español, o sea, empresas españolas establecidas allí y empresas marroquíes establecidas allí, que han ido creciendo a la sombra de la industria del automóvil y de la agricultura, ¿Mm? que son capaces de dar unos servicios excelentes. Nosotros, yo creo que ya os lo conté, nosotros que todo el mundo nos habla de las dificultades logísticas, nosotros tenemos un loop logístico, tenemos digamos como dos partes de clientes, unos clientes ellos mismos gestionan la logística, la entrega de material y nosotros Lo llevo. transformamos y ellos se encargan de recoger. Están mandándonos 5 trailers semanales, que evidentemente hay problemas. Si hay en el estrecho marejada, no sé qué. Si hay una norma que ha cambiado respecto a una aplicación de pues evidentemente puede haber un retraso. Nosotros, todos los sábados del año, sacamos un camión con toda nuestra producción de la semana que distribuimos por todo el mundo. Todos los domingos por la noche, sábado por la mañana se hace el despacho, domingo por la noche llega a mi planta de aquí de Madrid. ¿Cuántas veces al año, de 40 y tantos camiones que mandamos todos los años, cuántas veces al año no llega el camión un domingo por la noche? O sea, el lunes por la mañana no está. ¿5? ¿6 veces? Ah, muy bien, joder. Y cuando no llega, que habéis salido un indicador rojo aleatorio o que hay un indicio o que hay una campaña especial, llega el martes. Pues sinceramente, para nosotros eso nos permite hacer una planificación logística y una reducción de todos los stock flotantes que es muy buena. Entonces, Claro. nosotros, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar con un transitario que sea fiable, atenerte a las normas respecto a garantías bancarias, si procede, dependiendo de dónde estés, que no. Hay que cumplir la norma. Si Ujú. cumple la norma, nosotros
No tenemos problemas. Y no digo que no los tengamos hoy, digo que no los he tenido en 22 años, vamos. O sea, Vale, vale, vale. ¿Y más complicado España-Marruecos, Marruecos-España? no, no ¿O porque indiferente? este loop logístico del que te hablo, este mismo camión ¿Eh? carga los componentes que nosotros fabricamos o inyectamos en España, los carga y el martes llega a Algeciras y el miércoles por la tarde, jueves por la mañana, los tenemos en... Tiene que estar bien documentado. Sí, sí, claro. Las partidas se tienen que corresponder. Tienes que tener un histórico que siempre favorece. Siempre hay cauciones especiales para operadores que llevan muchos años y que lo han hecho normal y correctamente siempre. ¿Que a veces hay problemas? Pues sí que los hay. Que el puerto de Tangermet, que es el centro desde donde se maneja una gran parte de todo el tránsito, ha crecido en tránsito más que la infraestructura, es un hecho. Vale. Entonces, que eso a veces supone saturaciones, es un hecho. Que cuando hay que crear hay que dar una solución, la solución no es inmediata, pues también es un hecho. Pero además se está trabajando con puertos diferentes, o sea, la saturación del puerto de Algeciras también es un hecho. Pues ahora mismo se están haciendo rutas pues desde Alicante, desde Valencia, desde Barcelona, desde Vigo. Se están estudiando, los operadores españoles están estudiando tránsitos con rorros, o sea, con contenedores. Es decir, hay cosas, evidentemente, luego está el famoso tema de la falta de conductores en Europa, Claro. las limitaciones que tiene un conductor no marroquí para conducir dentro de Marruecos. Entonces Sí. todo eso, y bueno, hay unas limitaciones. Si puede conducir si el camión entra entero, pero el contenedor no puede conducirlo dentro de... Entonces, Vale. el tema de los visados de los conductores, digamos que hay una casuística que evidentemente genera problemas, el visado de los conductores marroquíes que van a España conduciendo, pero las administraciones europeas y marroquíes están trabajando para que todos esos temas se solucionen y en la medida de lo posible cada día el tema vaya mejor. Bueno, genial, genial. Pues yo ahora sí quería hablar un poquito más, ¿vale, Arsenio? Bueno, no sé como siempre, comenta lo que quieras a mayores, pero yo hubo una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho de vuestro proceso, ya me voy a meter en la planta en Tánger, ¿no? Bueno, nosotros al final nos dedicamos a eso, a monitorización, a los datos, a sacarle valor a los datos, ¿no? Y a la información. Y, y nos ocurre a veces, que vas a una planta y que al final te dicen, no, sí, eso está muy bien, pero eso está muy bien para sistemas como muy robotizados, muy automatizados, procesos, no sistemas, ¿no? Como para procesos muy automatizados, ¿no? Entonces, claro, a mí me encantó lo que nos contabas de tu proceso y me gustaría que lo cuentes aquí también, ¿no? De, oye, un proceso que es eminentemente manual, porque al final es una componente manual y de operario muy, muy grande, como le dabais ese valor a los datos y cómo los utilizabais. Entonces, sí que me gustaría un poco eso, Arsenio, oye, que cuentes un poco cómo es vuestro proceso, un poco en 3 pinceladas, y, oye, cómo integrasteis, por qué integrasteis todos estos los datos y charlar un poco a partir de ahí. Bueno, vamos a ver. Nosotros, o yo particularmente, cuando alguien se integra como mando intermedio, como está directivo en la ¿Mm? empresa, yo siempre le pregunto, ¿tú sabes lo que es un coste? Y entonces intento transmitirles qué es coste y que entiendan que todo proceso dentro de la empresa tiene un trasfondo económico. Entonces, sobre esa base, nosotros lo que vendemos es piezas que tienen un tiempo y que nosotros cobramos por cada uno de los subprocesos dentro de una pieza, cobramos un tiempo, no un dinero, un tiempo. ¿Mm? Y lo único que nosotros tratábamos siempre, hemos tratado siempre, es de monitorizar los tiempos de cada uno de los procesos y de cada una de las referencias y tener una visibilidad diaria en tiempo real. Ahora mismo ya hemos conseguido tenerla en tiempo real y entonces es lo que estamos haciendo. Sencillamente sabemos en cada una de las referencias que hacemos
cuál es el coste empleado en términos de tiempo y eso traspasado a coste económico y sacamos unas eficiencias en términos de porcentaje respecto a lo que tenemos. Muchas empresas lo hacen, yo estoy convencido, bueno, todas lo hacen, todas las grandes lo hacen. Hoy en día hay sistemas que dan una información muy buena, pero nosotros siempre entendimos que teníamos que generar nada más que la información que fuéramos a utilizar. No éramos muy obsesos con generar mucha información, sino con generar mucha información que fuera fiable y manejable por nosotros. ¿Y eso qué son? Tiempos, scraps, roturas de materiales. Y entonces eso lo tenemos monitorizado en cada una de las referencias diariamente. Y eso pues nos ayuda mucho. ¿Qué permite? Permite no solo saber si ganamos o perdemos en términos de coste directo, sino que nos permite también primar a todos los trabajadores para que tengan un incentivo y puedan cobrar una prima, ¿Sabes? una especie de incentivo para que puedan trabajar. Porque, y ese registro de esos tiempos y demás, ¿cómo lo hacéis, Arsenio, dentro de vuestro proceso? Nosotros, bueno, hace poco, hasta hace no mucho lo hacíamos manualmente. Nosotros ¿Vale? desarrollamos un sistema internamente y nosotros a través de unos códigos, depende de la parte que sea y como venga referenciado, o con códigos QR o con códigos de barras, nosotros pistoleamos cada una de las fases. Ujú. Ese pistoleo nos permite tener la traza de todas las piezas y nos permite identificar tarea con pistoleo y con tiempos. Y entonces nosotros tenemos, ya te digo, en tiempo real, somos capaces de saber cada operario, entramos en la pantalla y cada operario sabemos las piezas que ha hecho dentro de su subproceso y sabemos las piezas que ha roto y sabemos... Entonces, bueno, además nos permite tomar acciones dentro, no solo es una información saber si ganamos o perdemos, nos permite estar en un sistema de mejora continua, Claro. que de esa manera pues sabemos dónde tenemos los problemas, sobre todo cada vez que entra una referencia nueva, pues tenemos que alimentarla y tenemos que saber dónde están los problemas, dónde tenemos cuellos de botella, y eso nos permite a su vez balancear todas las líneas para que no haya ineficiencias. Y ese es un poco el sistema, que en el fondo, sinceramente, es bastante sencillo. O sea, no es que hagamos nada muy complejo, ¿eh? No, bueno, pero yo creo que, o sea, a mí de hecho, Arsenio, una de las cosas más me gustó fue eso, es porque, claro, es que cada uno de esos subprocesos son completamente manuales realmente, ¿no? O sea, no es... Totalmente. Entonces, ahí lo bonito, porque yo creo que a veces generalmente confundimos, ¿no? Y hacemos como que esos procesos, por ser manuales, es como difícil medirlo, y entiendo que es tal cual, es, oye, llega una referencia, pistoleo, hago mi trabajo y pistoleo al terminar o el siguiente de está bien o está mal, ¿no? Y no es ni más ni menos. Al final nosotros sabemos que hay 480 minutos por jornada de trabajo, sabemos tal, tenemos un cálculo de tiempos y el sistema te puede asegurar que nos funciona. Y de hecho nos ha permitido mejorar en eficiencias en cada proceso y es lo que nos permite ganar, porque al final cuando compras y vendes siempre hay márgenes. Nosotros en muchos de nuestros procesos no compramos y vendemos, solo hacemos lo que allí se llama maquila, mano de obra. Y o ganas al reloj o desde luego el reloj te gana a ti en términos de beneficio o de pérdida. Porque, y, ¿y cómo fue implantar esto? Yo no la idea en sí, que yo lo veo clarísimo, por la mentalidad que tienes, ¿no? De, oye, esto hay que medirlo porque es la manera de costes, de controlar y demás, pero otro país, otra cultura, ¿cómo fue la implantación más, no sé si llamarlo humana o por lo menos más cultural dentro de la empresa, de un sistema como este, Arsenio? Pues fue fácil. Mira, o sea, nosotros teníamos, cuando pagábamos los sueldos, el sistema de cálculo de primas se hacía sobre un criterio como el que te estoy contando, ¿Mm? pero nos era muy difícil acreditar la veracidad de los datos. Vale. Y teníamos, dependiendo en qué turnos, en qué referencias o en qué meses, teníamos presiones por parte de los trabajadores. Nosotros pensamos que si les ofrecíamos algo que ellos mismos fueran capaces de validar en cualquier momento y de generar listados en cualquier momento que no fueran manipulados por el jefe de equipo Ujú. o por el jefe de esa división, iba a ser mucho más convincente para todos. Y entonces lo que es un hecho es que la generación, esto empezó
intentando explicarles que íbamos a generar un sistema fiable y verificable de las primas que ellos cobran, porque todos los trabajadores en EPP Natur cobran primas de producción, todas. Eso tiene un contexto social que si quieres luego hablamos del por qué, pero bueno. Y Sí, no, entonces, no, o sea, vamos, por mí adelante, Arsenio, o sea que... bueno, vamos a ver. Nosotros necesitamos mano de obra muy cualificada en la tarea que hacemos. Los periodos de formación en algunos procesos industriales pues son de días. En nuestro caso, un proceso de formación dura 4 meses en una Vale. pieza normal. Entonces, si tú a un trabajador le formas 4 meses que se tira ese tiempo rompiendo cosas y no produciendo en los tiempos estándar que tienes establecidos, si luego cuando cumple los 4 meses se va, es un desastre. Ujú. La única manera que tienes de fidelizarle y de que él quiera estar es que en el mercado pues no haya puestos de trabajo para gente como él que puedan ganar algo más. Entonces, por eso nosotros necesitamos. Pero solo van a ganar más si son capaces de producir en los tiempos y en la calidad que establece el cliente, que no la establecemos nosotros, al final la establece el cliente. Bueno. Y esto es todo. Porque ahí en la cultura en Marruecos hay el dinamismo entre empresas de se mueve la gente. O sea, ¿cómo está? ¿Son más arraigados, menos o un Pues, poco? bueno, al final, vamos a ver, al final, primero, nosotros somos extranjeros Ujú. y hay muchas empresas industriales que son extranjeras. Ellos no tienen el sentimiento de paternidad del patrón. Claro. Ellos tienen el Sí, sí, sí. sentimiento de que si me pagan más y me ofrecen algunos beneficios que yo no tengo en EPP, pues me voy a ir a otro sitio. Claro. Los beneficios pueden ser, son muchos. Eso sí que te lo ganas con el tiempo. O sea, pues el trabajador, lógicamente, como en cualquier sitio del mundo, quiere que se le pague su sueldo el día que toca pagar su sueldo, por ejemplo. Tal cual, tal Que cual. se le pague lo que has acordado con él en términos de prima y de sueldo. Que se cotice a la seguridad social como no puede ser menos, pero bueno, es en un país donde muchos empresarios durante tiempo pues no lo hicieron tan seriamente como hoy en día se está haciendo, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso Justo. eso es parte de la garantía que tienes de continuidad. Siempre intentando pagarles un poquitito mejor que la competencia si es posible. Claro, no, y sobre todo si hay esos procesos de, esos tiempos más que procesos de formación, ¿no? Que al final es un poco un destrozo, ¿no? Cuando se te van en esos momentos. Y, Efectivamente. y con esa medida de tiempos, con el sistema un poco de luego que os permita analizar, de visualizar y demás, ¿qué retos os encontrasteis ahí, Arsenio? O sea, o qué fue un poco lo más complicado que a la hora de implantarlo. Pues hombre, convencer al operario de que cada uno de sus procesos tiene que ser monitorizado, no les gustaba mucho. Claro, Tener que pistolear, tener que pasar, tener que coger una etiqueta cuando no sé qué, llevarlo al centro de control. Perdona. ¿no? Eso es lo que más costó. Pero es verdad que hoy en día lo tienen asumido, no lo ven como un enemigo, lo ven como una herramienta útil para que sus remuneraciones sean las adecuadas. Entonces, nosotros, eh, es verdad que como te decía al principio, nosotros todo lo hemos hecho poco a poco porque no teníamos muchos recursos. Entonces, como lo hemos ido poco a poco, se les ha ido metiendo un proceso más, un pasito más, No, sí, cada vez que había posibilidad o que fuera técnica la posibilidad o fuera económica. Nosotros allí localizamos a un ingeniero de origen marroquí que había estudiado afuera y es el que nos está ayudando y bueno, nos ayuda con todo y yo creo que estamos con un resultado muy bueno y de hecho estamos mejorando y seguimos haciendo cosas y vamos a implementar nuevas cositas para que nos permita tener más información y sí. más datos. Sí, sí, vamos a seguir. Porque, y ya casi sí, como últimas preguntas, a nivel de esos indicadores, de esos datos que seguís un poquito, ¿no, Arsenio? ¿Qué es para vosotros, pues un par de ellos de los que dices, oye, estos son para nosotros los más importantes? O justo porque decías antes una cosa que a mí me parece que tiene muchísimo sentido y que a veces nos perdemos o en el mundo de los datos, ¿no? Que no es coger datos por coger datos, es coger datos para algo, ¿no? Entonces, que no cojamos, no perdamos el tiempo que en coger más de lo que realmente vamos a necesitar a corto o medio plazo, ¿no? Entonces, no sé con esos datos, ¿qué acabáis viendo a vosotros, Arsenio?
Mira, nosotros tenemos tres grandes bloques de datos ¿Mm? que para nosotros son vitales. Uno del que ya he hablado, que es la eficiencia en términos del cost breakdown, en términos de nuestro escandallo, Ujú. cómo de cerca estamos. Eso es un dato que se mide individualmente en términos de porcentaje. El 100 es el cost breakdown que nosotros tenemos asignado para esa pieza. 110 es que lo hacemos un poquito mejor y 95 es que lo hacemos peor. Ese dato es para nosotros vital. Un dato vital es el scrap. El scrap declarado es aquellas piezas que rompemos en proceso, en algunas partes del proceso. Y hay un dato fundamental que es el cuadro del inventario. Que yo sé que hay una tendencia en algunas industrias a cuadrar inventarios, no sé, una vez al año o tal. Nosotros hacemos cuadres por referencias críticas en función del coste, Vale. recopilamos datos y eso hacemos chequeos permanentes. No siempre nos preocupamos de lo que más chatarra, pero sí a lo mejor de lo que tiene mayor coste. Tú antes hablabas de ZF, pues ZF integra unas mallas calefactadas pues que valen cada vez más, son cada vez más caras y, por ejemplo, es un tema crítico controlarlas, que no haya roturas y que no haya Vale. faltas, porque las faltas pueden venir como consecuencia de que el operario no quiere asumir la penalización que supone por la ruptura y entonces puede hacerla desaparecer sencillamente. Entonces, para nosotros esas tres patas, sobre esas tres patas, digamos que pivota la información, el canal de información que generamos dentro de la producción nuestra. Vale, y relacionado con esto, que esta información, estos indicadores, ¿los compartís con el operario? ¿Cómo trabajáis esa relación más humana del dato ahí, Arsenio? Nosotros, eso nos ha costado, porque el operario en Marruecos tiende a ser desconfiado. Vale. Y entonces nosotros hemos conseguido que esa desconfianza cada vez sea menor, publicando semanalmente todos los datos. Diariamente no, porque hay una pérdida de tiempo, pero semanalmente publicamos todos los datos por cada una de las piezas operario referencias. Y ellos, durante la semana siguiente y antes de que acabe el mes, tienen opción de preguntar dudas, reclamar, lo que sea. Claro. Y entonces esa interacción, al principio, digamos que era una información ciega. Tú les decías, el Mm. sistema da esto, y me decía, bueno, pero esto yo he hecho no sé cuántas y tú me dices que ha hecho no sé qué. Y lo decían incluso instintivamente porque entendían que no éramos capaces de controlarlo. Y sin embargo ahora pues se publica en la zona de producción, se publica todas las semanas lo que han hecho y la cuantificación económica en términos de prima que le supone lo que han producido respetando también lo que han roto y las revisiones que hemos tenido que realizar en diferentes partes del proceso. Porque claro, luego ahí hay unos retrabajos que también hay que Claro. Esto es público en el sentido de es para todo, lo ve todo el mundo el de todos, ¿verdad, Arsenio? todo el mundo ve el de todos. Genial, genial. Perfecto. Oye, Arsenio, pues yo, para terminar, que lo hacemos con todo el mundo, te voy a hacer un par de preguntas, pero de estas directas, de algunos hasta medio bromas, medio tonterías, pero de respuesta corta, ¿vale? Y luego una última pregunta que luego te cuento, pero en principio es este bloque, ¿vale? Entonces, empezamos por uno muy habitual, que es libro electrónico o papel. Papel, ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? cebolla. Con cebolla. Una película que recomiendes. Estoy un poco decepcionado con el cine últimamente. Me vale. Tendría que irme muy atrás, muy atrás. Bueno, si quieres también nos vale, ¿eh? Pero si no. Te digo lo mismo. Estoy decepcionado con Perfecto, perfecto. Venga, esta es un superpoder que te gustaría tener. la ubicuidad. Interesante, claro. Sería fácil, me facilitaría un poquito. Claro, claro, sí, sí. Quizás tendría más pelo. Estaba diciendo, creo que no es algo que nos suelen decir, pero en tu caso todo el sentido del mundo. O sea que... Bueno, bueno, pues Venga, nada. una palabra que te describa en el trabajo. Tesón. Eso, me gusta. Y una palabra, pero en la vida cotidiana. Tesón. Tesón. Primera cosa que haces al llegar al trabajo. Subir a las 3 plantas y dejar que me vean
y preguntar si hay alguna duda. Perfecto. Si pudieses, ¿a qué época de la historia te gustaría viajar y por qué? Uf, siglo XVIII. Bien, bien, yo también. ¿Por qué? ¿Por algo o por qué lo dirías tú? No, no, me identifico, he leído mucho novela de esa época y me identifico con los personajes. Venga, genial. Y nada, si le pudieras dar eso, un consejo, un libro, un recurso que te hubiese gustado que te diesen a ti hace años, a la gente que nos está viendo o cualquiera, ¿qué les dirías? Un consejo, bueno, yo no soy de dar consejos. Lo que sí que digo es que si se te ha ocurrido, inténtalo. Joder, Y con trabajo, seguro, seguro, seguro que vas a estar cerca de conseguirlo, por lo menos. eso, Yo, por lo eso. menos, a mi hijo que se ha incorporado hace un par de años con nosotros, un Muchas poco gracias. para intentar seguir el futuro del negocio, yo se lo digo, si se nos ocurre algo, vamos a por ello, que seguro que lo conseguimos. Eso y el tesón ya solucionados. No, 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 es que lo uno está vinculado al otro, si no, no hay nada que hacer. Vale, pues mira, hacemos una cosa, que esto ya es el final de todo, ¿vale, Arsenio? Que es, intentamos dejar de la última charla que hemos tenido una pregunta para el siguiente, ¿vale? Entonces, te voy a contar la última, que fue Iván Carbia, que es, bueno, responsable, ha estado en muchos sitios, en muchos sectores, y, joder, se pasó, ¿eh? Y dijo, si mañana tuvieses que reducir un 50% el gasto de costes operativos, ¿dónde te enfocarías? Esta es complicada. Es que no, 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 no es tan complicada. En mi caso no es tan complicada. No es tan complicada. Nosotros, por la proyección que lleva el negocio, tendríamos que reducir costes operativos en España, en la planta en España. Vale, Y nos tendríamos que centrar en España. vale. Porque claro, al final el proceso manual, ¿no? Dentro de lo que... No, y porque la estructura en España nos hemos ido haciendo mayores. Hay que plantear un reemplazo. El reemplazo del staff no se puede plantear dónde lo hago. Los tiempos han ido cambiando y nosotros estamos apostando a medio plazo por probablemente el staff, seguir dejando cierta actividad en otro sector en España, pero en la industria automóvil vamos a apostar por hacer en Marruecos cosas que hoy estamos haciendo en España. Perfecto. Y tiene un poco que ver con lo que te comentaba antes de la mayor formación que va teniendo la gente allí Marruecos. y que cosas que antes solo podría hacer allí gente de aquí, ahora puede empezar a hacer gente de allí allí. Y eso hay que aprovecharlo. Genial. Pues ahora un poquito por seguir con la cadena, ¿vale? Aquí, Arsenio, la idea es, oye, pues nos gustaría que nos dejes eso, una pregunta que te pueda parecer interesante para la próxima persona que hablemos, que normalmente es esos perfiles, directores de planta, de innovación y demás, pues acerca de la industria de la tecnología, o sea, aquí hay muy variado, si se te ocurre, ¿eh? Sí. ¿Qué apuesta tecnológica no se le ocurriría nunca volver a intentar hacer? Joder, me gusta, me gusta. Pues queda ahí para el que venga. Eh, Arsenio, no puedo decir otras cosas. O sea, mil gracias. Me ha parecido súper interesante. Ya lo que habíamos hablado en Marruecos, lo que hemos hablado aquí, lo que nos cuentas, o sea, me parece súper enriquecedor. Entonces, no tengo nada más que por mi parte agradecértelo muchísimo, que creo que ha sido muy interesante. Agradecerte el tiempo y nada, aquí hacemos una cosa y es que cierras tú, o sea, lo que quieras contarnos lo cuentas y cortamos, o sea, que lo dicho, mi última palabra es gracias. Nada, agradecerte, pues primero tu visita allí, lo amables que fuisteis y agradecerte que te hayas acordado de mí a la hora de tener estas entrevistas que de verdad que me ha encantado. Y cualquier cosita que quieras, ya sabes dónde andamos. Genial. Un abrazo, Fernando. Venga, un abrazo a todos. Chao.